Bienvenido al módulo 2. Ya hemos aprendido cuáles son las partes de una planta, cómo es que éstas funcionan y espero que te haya ido muy bien al momento de realizar el cuestionario. Pero en esta ocasión, en este módulo 2, vamos a empezar a ver cuáles son los sustratos, cómo es que se puede germinar y sobre todo qué es lo que necesitamos para tener una excelente germinación en nuestras hortalizas o en nuestras plantas, ya que esta parte es sumamente importante debido a que al momento de que nosotros ponemos nuestras semillas, ahí es donde vamos a encontrar una excelente calidad en las próximas plantas que vamos a empezar a producir, por lo que te recomiendo mucho que pongas bastante atención a este módulo y sobre todo que tomes suficientes notas porque recuerda que posteriormente tenemos un pequeño cuestionario para ti. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides que siempre puedes escribirme directamente a mi WhatsApp o enviar un mensaje al correo, dejarlo también en el blog, al mismo tiempo que descargues la guía gratuita que tengo para ti en la parte de abajo. Así que ya lo sabes, aquí estoy para ayudarte y no olvides terminar este módulo y continuar con el módulo número 3. Nos vemos, hasta luego. La clave aquí de cómo germinar o qué se necesita para germinar. Para germinar, lo que uno requiere y necesita es principalmente humedad. Normalmente se sabe, y como les mencioné, las semillas tienen o solamente germinan con algo de agua. De hecho, como les digo, si ustedes ponen sus semillas en agua, van a ver que germinan y van a ver que crecen. Sin embargo, ahí es donde entramos con la disyuntiva de que necesitamos hacer que esa semilla que germinó, pasar la tierra y crezca y se ponga bonita, ¿no? Entonces, para que eso suceda, principalmente nosotros necesitamos humedad. Si ustedes lo van a poner en un suelo, como se ve aquí, siempre hay que recordar que ese suelo tiene que tener una humedad de arriba del 60%, tiene que estar bastante húmedo. Y van a decir, bueno, ¿cómo voy a medir esa humedad del 60%? Realmente hay una técnica muy infalible y sirve mucho, es el hecho de que introduces un pequeño dedo en la tierra y si lo sacas, el dedo a la mitad, si lo sacas y todo se te ha quedado pegado, toda la tierrita se ha quedado muy, así que adherida a tu dedo, es que tienes esa cantidad de humedad, ese 60% de humedad. Si lo sacas y de plano sentiste demasiado aguado y a veces hasta ahora sí que, pues ahora sí que tocas agua en el fondo, entonces tienen exceso de humedad. Y si no sale nada pegado, pues es que le falta humedad. Entonces, ese es un método que podemos usarlo en casita sin tener que pues tener algunos aparatos u otra cosa, ¿no? Solamente checando con el dedo. Igual también ya lo hacemos a lo mejor las primeras veces y después ya con la experiencia empezamos a ver, ah, no, esto le falta tierrita porque la anterior me germinó cuando se veía más mojadito, ¿no? Pero para iniciar, pues empiecen haciendo esta pequeña táctica de introducir el pequeño dedo, que ayuda bastante, ¿no? Y por otro lado, para lo que son hortalizas, como tomates y como las que necesitamos en el huerto, siempre se necesita una temperatura de entre 16 y 28 grados. Eso significa que ahorita que está acabando el invierno, estamos en un tiempo ideal para que empecemos a poner, a germinar la mayoría de nuestras plantas y con solo ponerlo en un trastecito o en un espacio afuera. Dentro de la casa es suficiente como para que la temperatura ande en estos grados y empiece a crecer. Algunos lados ahorita empezó ya el calor un poquito más fuerte, pero siempre y cuando lo tengamos un poquito dentro de la casa, pues vamos a ver que va a oscilar a lo mejor a lo mucho a 30 grados, pero es suficiente para que nosotros empecemos a germinar. Y un sustrato, un suelo más que nada, o que ayude. Una combinación que a mí me gusta mucho y es económica es usar un humus de lombriz con perlita. Esto va a ayudar a que se tenga una buena aireación y al mismo tiempo no se tenga el suelo tan compacto y nuestra semillita va a poder crecer o desarrollarse. ¿Vale? Entonces, esas son como que las condiciones exactas para poder ayudar a germinar hortalizas. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, los cactus y hay a veces algunos árboles que necesitan un poco de frío o etc., ¿no? Pero para las hortalizas principalmente se necesitan estas. Y si lo van a hacer en suelo, normalmente uno tiene que medir el falange, que es la primera parte hasta donde llega la primera hendidura del dedo, o 2 centímetros de profundidad, o en ocasiones pues, uno tiene que medir 2 veces la semilla, pero por lo regular a 1 o 2 centímetros de profundidad es suficiente para semillas como el frijol, como a veces hasta el maíz. Prácticamente todas las semillas de hortalizas las puedes germinar en agua.
Ya hay otras, por ejemplo, de algunos árboles frutales, cactus o esos que a veces necesitan un proceso de escarificación, pero semillas de hortalizas, y me refiero, ahora sí que valga la redundancia, tomate, chiles, cebollas, acelgas, lechugas, zanahorias, todo ese tipo de que se tienen en el huerto urbano, si con que las pongas en agua germinan. Y es como que lo maravilloso, porque no necesitan tanto problema. De hecho, actualmente no sé si han visto hasta las imágenes que ahorita a veces sacan hasta un tomate y el tomate llega a germinarle las semillas dentro. Eso es porque el tomate estaba bastante húmedo y logró tener ese proceso de germinación dentro. ¿Vale? Ya, por ejemplo, algunas frutas como, bueno, algunos árboles, ya por ejemplo cerezos, duraznos, eso sí llegan a necesitar un poco de frío, o como por ejemplo la manzana sí necesita algo de frío para poder germinar, pero de las hortalizas comunes y que podemos tener en el huerto, todas con un poquito de agua llegan a germinar sin problema. Y aquí les quiero mostrar un pequeño, de hecho, video que es cómo hago yo la germinación de varias. Yo realmente ocupo esas pequeñas plaquitas que se ven aquí, se conocen como plaquitas Petri, pero realmente porque en el laboratorio donde estoy, pues ahora sí que se tiene la facilidad de conseguir. Igual si ustedes ya quieren conseguirlas, anda como, bueno, aquí en México anda como en 40 pesos un paquete con 10 que pues les puede servir, o también pueden usar un recipiente de plástico. Realmente yo las ocupo porque pues son un recipiente de plástico y para no tirarlas, entonces las sigo reciclando. Pero estas sirven bastante bien para realizar ese proceso de germinación. ¿Qué es lo que ocupo? Bueno, estas pequeños de plástico, que les digo, pueden ocupar cualquier tipo de plástico que le sirve. De hecho, si ven, tiene la tapadera y tiene como que su parte de abajo que sirve bastante bien, y al mismo tiempo ocupo una servilleta. La servilleta lo que nos va a ayudar es el hecho de que retenga la humedad y que pues la misma cantidad de calor alrededor del ambiente, por así que se tiene, no evite o quite o elimine la cantidad de agua que uno se pone aquí. ¿Por qué? Porque al momento de poner uno su semillita en la servilleta y la cantidad de agua empiece a faltarle, ahora sí que imagínense que es como un sub y baja, ¿no? Si ustedes le ponen buena cantidad de agua, está subiendo para la germinación, y de repente la semillita le faltó agua, pues va a bajar el punto de la germinación y luego uno le vuelve a poner agua y vuelve a subir, pero en esas subidas y bajadas puede llegar a verse, ahora sí que nuestra germinación, que es algo que no queremos que suceda, que se vea o que se vea dañada la germinación de nuestra pequeña plantita. Por eso es que por lo regular se pone esta pequeña servilleta, y en el fondo realmente si está en un traste de plástico que se cierra, no llegamos a necesitar el hecho de que se tenga una servilleta encima. Y les voy a decir que también el hecho de que no le pongan servilleta encima ayuda mucho para que la servilleta no se adhiera a la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz al momento de germinar, ya vimos ahorita que salen la pequeña planta, ahora sí que la pequeña raíz blanca, y esa raíz luego lo que hace es buscar adherirse a algún lado para poder empezar a buscar nutrientes. Y si lo dejamos mucho tiempo y sobre todo le ponemos una servilleta encima, van a darse cuenta que la raíz se queda muy adherida a toda la servilleta. Entonces a veces ahí está uno quitándola, está cortando, está viendo cómo eliminarla, cómo quitarla, y la daña, o pues realmente uno puso 15 semillas y al momento de poner 15 semillas ya no, pues ahora sí que no tiene las 15 plantitas, ¿no? Porque en el camino perdiste hasta 5 o 6. Y por eso es que es ahora sí que de manera importante estar usando esa pequeña servilleta. Entonces, como les decía, si lo van a hacer, pues estén pendientes de eso, ¿no? Una es que no le falte agua, porque si les llega a faltar, la germinación no se da y uno nada más termina a ver que sus semillas ahí. ¿Y por qué les digo que no falta? Porque luego hay personas que dicen, ay, es que yo la regué cada tercer día, pero al segundo día no se percataron que había mucho calor y que estaba eliminando totalmente la humedad que tenía la servilleta, y si se eliminaba totalmente y al otro día la regaba otra vez, pues realmente la semilla le sucedía eso, ¿no? Que se quedaba falta. Y la otra cuestión es que no le pongan una servilleta encima, porque si le ponen la servilleta encima, la raíz luego se empieza a adherir a ambos lados de la servilleta, y luego ya uno tiene, ahora sí que el problema de ponerla, de que se quede por completo o no, o más bien de problema de obtener a la pequeña, ahora sí que
a la pequeña risita. Entonces lo que hago es eso, pongo la servilletita abajo en el fondo, por ejemplo ocupo un rociador, o pueden ocupar un chorrito de agua, igual el rociador nada más es como para que pues, se esparza. Si tienen acceso al rociador, pues está bastante cool. Y en esa pequeña servilleta que se quede bastante mojada, posteriormente aquí vamos a acomodar nuestras semillas. Y de hecho van a empezar a ver así, como ven, yo aquí no le pongo la semilla encima, digo, no le pongo la servilleta encima de la semilla, entonces la semilla la dejo ahí en esa pequeña cajita. Al momento de dejarla en esa pequeña cajita, que les digo, puede ser una cajita de plástico, le dejo la servilleta abajo, le estoy regando diario. De hecho, por ejemplo, hortalizas como el tomate, como el chile, como la lechuga, aproximadamente en unos 5 días ustedes ya empiezan a ver que esto ya empieza a germinar. ¿Y cómo saben que ya empieza a germinar? Bueno, porque como les digo, empezamos a ver estas pequeñas raicitas que se ven aquí. De hecho, aquí las flechas, como ven, nos indican aquellas que ya empezaron a formar raíz y ya empiezan a crecer. Por ejemplo, esta de en medio que se ve aquí, ya tiene una raíz muy larga. Eso significa que esa fue de las primeras que empezó a germinar, y lo primero que hizo es, órale, yo empiezo a buscar nutrientes por todos lados. Entonces, luego, como obvio la servilleta no tiene nutrientes, lo que hace es extenderse a buscar. Entonces, de cierto modo, no hay que dejar que nuestras semillas se extiendan tanto, pero como fue la primera, igual es una y tiene la posibilidad de seguir viviendo. El problema sería que todas las semillas que tenemos aquí, o que dejamos en esa servilleta, pues crezca su raíz muy larga, y eso ya hace que se estrese y pues la hace menos viable, ¿no? Entonces, de preferencia hay que estar pendientes de que eso no suceda, ¿no? Que no se queda la raíz tan larga. Y por otro lado, vemos que aquí, en este lado, hay dos pequeñitas, que estas dos pequeñitas no se han mostrado raíz. Eso es algo que sucede también comúnmente, que muchas veces uno va y compra semillas a algún lado y, por ejemplo, tiene 15 semillas. Y eso no significa que las 15 semillas son viables para que germinen. A veces se retrasan un poco, pero no significa que el 100% de semillas van a germinar. De hecho, en las bolsitas, si la compran alguna de esas de mercado, o hasta en los lugares que venden semillas orgánicas, les dicen, tiene un 80% de germinación, tienen un 90% de germinación. Eso significa que del 100% de sus semillas que van a tener, pues el 80 no van a germinar, ¿no? Y por mucho que le hagan, no va a germinar. Por eso es que siempre recomiendo que cuando busquen iniciar el huerto, pues traten de buscar algunas semillas en donde pues sean de cierto modo pues, de calidad, ¿no? De hecho, estas bolsitas verdes que luego ven en el Walmart sirven bastante bien, que aunque a veces traen menos de las que dice, pero de todas maneras sirven bastante bien. O pueden buscar algún distribuidor de semillas orgánicas del lugar. Aquí por ahí yo conozco uno y conozco en México. Después, si gustan, les puedo pasar el dato sin problema, se los comparto ahí en el grupo. Ellos tienen semillas orgánicas que son de tomate, lechuga y de varias, ahora sí que de varios tipos de hortalizas que les pueden servir, y tienen muy buenos índices de germinación, que también eso es algo que siempre deben de checar al momento de adquirir una semilla, que tenga un buen índice de germinación, de preferencia arriba del 80. Eso va a hacer que la mayoría de sus plantitas germinen como se ve aquí. De hecho, como pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eran 15 semillas y realmente 2 fueron las que no germinaron, ¿no? Entonces eso significa que pues vamos a tener 13 plantitas y es bastante bien, ¿no? Que es lo cool. Entonces siempre tengan pendiente eso y hagan esto de la servilleta. Pero justamente cuando estén a este nivel, cuando ya vean que la raicita ya salió, que realmente no se ha extendido mucho, es ya el momento óptimo para que lo pasen a tierra, que lo pasen a un sustrato que ayude a que la plantita ya empiece a absorber nutrientes. Al momento de que la plantita empieza a absorber nutrientes, ya ayuda a su crecimiento, a su desarrollo, y ya no se va a ver estresada. Y si ven, ninguna de estas ha formado hojita. Entonces, al no formar hojita, eso significa que cuando ya la empiece a formar, como ya la vamos a pasar al sustrato, va a absorber buenos nutrientes y la hojita y el tallito se va a formar de una manera correcta y de una manera bonita. ¿A dónde la vamos a pasar? Bueno, principalmente a semilleros. Para este punto hay que tener o hay que idealizar algún tipo de semillero que nos sirva. Como les digo, a mí me gusta mucho reciclar cosas, entonces, y sobre todo que pueden ser viables para hacer un semillero. Entonces yo tengo estas tres opciones que les presento, que es
lo que normalmente suelo usar cuando estoy reciclando. Como por ejemplo, aquí si ven, este es un cartón de plástico de huevos. De hecho, aquí hasta viene la marca, pero son de esos de huevos que el espacio ayuda muy bien para que se retenga ahí y empiece a crecer nuestra semilla sin problema. Igual que aquí, hay algo, de hecho, hace también como un año se volvió muy de moda que mucha gente estaba germinando en cascarones de huevo. Y los cascarones de huevo también son buenos. De hecho, si quieren, pueden empezar a guardarlos. Porque al momento de que ustedes lo pasan a la tierra, pues queda totalmente compactadita la planta y no se estresa en gran medida. Sin embargo, si van a usar cascarones de huevo, no olviden que al pasarlo a una maceta o al suelo, rompan el cascarón, porque si no lo rompen, la plantita se queda adentro y como el cascarón tarda mucho en ahora sí que en degradarse, pues hagan de cuenta que la van a dejar ahí enterrada y la raíz ya no va a buscar nutrientes y se va a morir. Entonces, si lo van a hacer en cascarones, el tip es que lo rompan antes de pasarlo a maceta o lo rompan antes de pasarlo a suelo como tal, para evitar que su plantita se estrese. Pero sirven muy bien para crecimiento. Yo aquí, bueno, si alcanzan a ver, hay algunas plantitas que ya se estaban formando, que ya estaban creciendo, pero también se ven algunas semillitas. Y otro es este de una botella de plástico, de estas de 3 litros que son de refresco. Si ustedes las cortan de un lado o ahora sí que de su manera larga, si lo ancho, les puede quedar como una puertita, como se alcanza a ver aquí. Háganlo con un exacto o unas tijeras, queda como esta pequeña puertita y al momento de quedar con esta pequeña puertita está bastante cool porque ustedes la cierran, le pueden poner aquí un pequeño tape y adentro conservan humedad. Y al momento de conservar humedad terminan ayudando a que nuestras plantitas logren germinar sin problema. Pero algo que deben de considerar al momento de que ya pongan estos semilleros son estas dos cosas que tenemos aquí, la luz y la filtración de agua. La luz es porque debe de darles ya luz del sol para que empiecen a formar todas las partes que necesitan, sobre todo empiecen a formar energía. Y esa luz no tiene que ser directa, tampoco es que la pongan abajo del sol y ahora no, todo el día ahí abajo. No, de hecho tiene que darle solamente el reflejo, por así decirlo, de la luz. Pueden ponerlo abajo de una ventana donde la luz entre y se le rebote por alguna pared o algún lado en un cuarto iluminado, donde no esté directamente al sol directo, pero sí le entre luz solar al lugar. Muchas veces en algunos cuartos, dentro de la casa o en el patio junto donde a veces se tiene la lavadora o así. Esos lugares son buenos porque se llega a tener ahí ahora sí que la recepción de luz, pero no le da el sol totalmente directo a nuestras plantitas y no las va a quemar y va a ser suficiente para que éstas empiecen a crecer y desarrollarse sin problema. Y al hablar de filtración de agua, estamos pensando en que, por ejemplo, si van a poner estos cascarones de huevo, abajo le pongan un agujero. Un pequeño hoyito es suficiente para que el agua filtre. Igual que en estas, le pongan unos 4 agujeros, son 1, 2, 3, 4 a lo largo del bote. Y al momento de darle, esto va a ayudar a que el agua no se acumule. Si no se acumula el agua, no produce enfermedades porque el agua acumulada por lo regular empieza a descomponerse y produce enfermedades a nuestras plantas. Por ejemplo, un tip que les puedo dar es que pongan esas cajitas de plástico y las pongan arriba del refri. Sobre todo si no están en un lugar en donde, más bien están en un lugar en donde está haciendo frío. ¿Por qué? Porque arriba del refri siempre se mantiene un poquito tibio, entonces eso ayuda a que tenga la temperatura constante de 18 a 28 grados. Entonces, si ustedes lo meten en un pequeño topercito o en una cosita de plástico en la cocina, arriba del refri, pues le alcanza a dar un poco de resolana de luz y al mismo tiempo el refri, como ven que genera calor, para ahora sí que hacia afuera del refri, entonces eso ayuda a que la plantita no pierda esa temperatura correcta que debe tener y germinan de manera rápida y sin problema. Entonces, ya que vean que germinen, hay que estarla revisando. Igual a veces el trabajo es al principio porque es cuando uno empieza a agarrar un poquita experiencia y posterior ya empieza uno a decir, no, pues las tomates me van a germinar en 5 días, ¿no? O las lechugas en 3 días ya están germinadas. Esas si las dejo toda la semana, pues ya me crecieron mucho, ¿no? Y al momento de crecer mucho, pues ya no las pasé al sustrato y ya nada más vi cómo se estiraron todas y no pudieron desarrollarse de manera buena, ¿no?
Entonces, pues sí les recomiendo que al principio estén así como que echándole un ojo, por lo menos una vez al día, de ir a revisar, no, no ha germinado ninguna, órale. Y ya el otro día, ya germinaron y pues órale, ya es tiempo de que pase a mis semilleros. ¿Qué serían de estos tipos? Son los que les recomiendo, sobre todo para esta cuestión de reciclar. Y este también, de hecho, a mí uno que me gusta es este, de hecho, si ven, es un bote de Bonafón, grande, largo, que la ventaja, como les digo, es que estos también ayudan a retener humedad. Entonces, si ven, estas pequeñas, como que se ven gotas de agua en este frasco, eso ayuda porque cuando le está dando la resolana al momento del bote y sobre todo en los lugares un poquito calientes, el agua lo que hace es subir. De hecho, normalmente el agua se evapora y así es como muchas macetas la llegan a perder. Pero en este caso, al estar tapadito, el agua lo que hace es sube, se queda en el techo de nuestro recipiente y por la noche cuando baja la temperatura, esa agua vuelve a bajar al suelo. Y hagan de cuenta que tienen como un pequeño efecto invernadero ahí que está haciendo que nuestra agüita dé vueltas y cicle. Entonces, por eso es que les recomiendo este tipo de semilleros también, el de la botella. ¿Por qué? Porque tiene esta ventanita y esa ventanita va a ayudar a que dentro ahí mismo ustedes puedan hacer este efecto de pequeño invernadero que va a ayudar a que, de hecho, ayuda hasta a reducir el riego en todos los primeros días en lo que la plantita empieza a crecer y se adapta y empiezan a formarse las hojitas. Entonces, al tenerlo ahí de esa manera correcta, pues ya pues se ahorran mucho. Ya nada más hay que estarla yendo a revisar y dicen, no, ya se está secando y ya se ponen. Y de hecho van a empezar a notar que empiezan a formarse las hojitas, como se ve aquí en esta imagen, o también pueden usar estos tipos de semilleros que son estos para reciclar estos rollos. El problema de estos es que si los humedeces mucho se aguadan todos y se hace luego un batidero. Eso ya me sucedió. Entonces hay que evitar ese batidero. Por eso es que por ejemplo, sirven muy bien para estas plantas como el tomate, pero hay que tratar de no mojarlos por fuera, sino nada más que se mojen con el riego por dentro. Entonces eso ayudará bastante. Y aquí les muestro, por ejemplo, cómo es que los paso. Yo aquí uso estos pequeños, bueno, apenas usé estos pequeños como recipientes, charolas de germinación, que es como se conocen. Y realmente lo que hago es esto, miren, perforo un poco el sustrato. Al momento de perforar un poco el sustrato, ya paso lo que son las semillas que ya presentan raíz. Si ven aquí ya hay varias que ya tenían raíz, entonces como esas ya tenían raíz, lo que hago es pasarlas al semillero. Entonces trato de hacerlo ahora sí que, pues no de una manera rápida, sino que de una manera cuidadosa y sobre todo algo, no sé si alcanzaron a ver, que hice que la semilla, sobre todo la raíz, fuera hacia la parte de abajo. Entonces al momento de que la semilla, ahora sí que la raíz vaya hacia la parte de abajo, estamos ayudando a que la misma raíz sepa hacia dónde crecer y empiece a buscar los nuevos nutrientes. De hecho, por ejemplo, esta pequeña que ven aquí ya tiene una pequeña hojita que se empezó a formar. De hecho, es la estiradota que veíamos antes. Entonces, este es como que el punto en donde ya no debemos de llegar, ¿no? No hasta la formación de esa, ahora sí que de esa pequeña hojita no hay que dejarlo tan eso, sino como las anteriores, ¿no? Que nada más se alcanzaba a ver que ya tenían la forma de la raíz y eso ayudará a que la semillita se quede adaptada en ese semillero en el que llegamos a usar y podamos obtenerlo de manera viable para nuestras plantas. Pero eso es algo que deben de checar siempre, que la raíz se vaya hacia abajo, porque la raíz va, normalmente hay algo que se conoce como geotropismo más que nada, y es el hecho de que la raíz solita empieza a buscar una, más que nada, ahora sí que empieza a buscar el centro de la Tierra, y al momento de buscar el centro de la Tierra, pues nosotros por eso tenemos que ayudarla para que nuestra semilla se vaya hacia la parte de abajo, ¿no? Y a esa acción pues, se conoce como geotropismo, pero ya se ha visto que es así como crecen. Y aquí es con donde podemos empezar a ver que posteriormente de que ponemos nuestra semillita hacia abajo, si vean, al momento de pasar nuestra semillita no estaba formada todavía las hojitas, ni nada de esta parte, pero sí podemos notar que ahora ya después de que le da la resolana, le da ahora sí que la luz, ya empezamos a ver la formación de nuestras hojitas principales de nuestras plantas.
que son esto que se alcanza a observar aquí. De hecho, si ven aquí también hay unas lechugas. Estos eran tomates, son tomates, ya crecieron más, pero ahí los tenemos. Entonces son tomates que germinaron. Y lo principal que van a ver es esta formación de dos hojitas, que es algo que quiero que noten y recalquen. ¿Por qué? Porque esas dos primeras hojitas, mucha gente tiene la idea de que a veces cuando lo tienen en semilleros y ya salieron esas dos hojitas, es tiempo de pasarlo a otro lado, a una maceta más grande, porque nuestra plantita ya salió y creció. Pero aquí, nuestro bebé apenas empieza a medio gatear. Entonces, no hay que hacerle muchas cosas al momento de que crecieron estas dos, porque son las primeras dos hojitas. Si recuerdan, ahorita les mencioné que luego en la semilla venían dos pequeñas hojitas ya formadas, pues son esas dos que apenas se están abriendo. De hecho, por ejemplo, hay taxónomos que dicen que realmente hojas como tal no son las primeras formas de vegetal que empieza a absorber luz. Y su función principal es esa, empezar a absorber la luz correcta, al empezar a formar energía y ayudar a que nuestra plantita empiece a desarrollar todo lo que necesitamos para que nuestra planta esté correcta. Entonces, el hecho de que nosotros veamos que salieron estas dos, que nuestro tallito se empieza a erguir y se empieza a parar derechito, eso significa que esto va de maravilla. Si en dado caso empezamos a ver que el tallo se estira demasiado y todavía están nuestras primeras dos hojitas, eso va a ser un indicativo de que a nuestra semillero le hace falta luz. Entonces, aunque esté en esa resolana, la resolana es muy poca para que la plantita crezca sin problemas. Entonces, el crecimiento del tallo tiene que ser aproximadamente de 1 centímetro, 1 o 2 centímetros en la mayoría de las plantas, pero ya si vemos que empieza a pasar los 5, 6 y siguen nada más las primeras dos hojitas sin formarse más, que es la clave, el ver nada más las primeras dos hojitas, eso significa que a nuestras plantas les faltan luz. Entonces, no debemos dejar que lleguen hasta ese grado, ¿no? Que se queden así chiquitas, pero que formen las primeras dos hojitas. Posteriormente de ahí vamos a ver que se van a formar otras hojas que van a continuar, que ya es donde empezamos a ver, dependiendo del tipo de planta de tomate, chile o la que fuera, empiezan a crecer y ya vamos a ver que nuestra plantita se empieza a desarrollar y formar. ¿Cuándo es el momento entonces para pasarlo a una maceta más grande? Pues es cuando ya formen por lo menos otras 4 hojas más. Vamos a ver que van a salir dos, van a salir otras dos, y ya al momento de salir esas dos más, esas 4 más que nada, ya puede llegar a ser un tiempo en el que pasemos. Pero de preferencia hay que dejarla que crezca más hasta unas 6 o 8 para que la plantita ya esté bien maciza y podamos pasarla a ahora sí que ya a una maceta más grande. Y sobre todo también algo que hay que comprender es que del mismo tamaño que ha crecido hacia arriba es el tamaño que va a crecer hacia abajo. Entonces, si ustedes la pasan así chiquita como está aquí, pues van a darse cuenta que abajo había bien poquita raíz. Entonces, si hay bien poquita raíz, la pasan a otro lado y ya no se adaptó la plantita. Y ya si la plantita no se adaptó, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, cuando las ven así, todavía están muy bebés y hay que dejar que crezcan mínimo otras 4 hojas más para que se desarrollen. Entonces, y sobre todo van a ver, por ejemplo, aquí no se puede diferenciar realmente qué es, porque estos son chiles y estos eran tomates, entonces se ven muy iguales hasta que ya crecen y forman una hoja bonita y ya es donde uno dice, ah, ya, estos eran mis tomates, estos eran los chiles o hasta eran las lechugas, ¿no? Porque esas sí empiezan a abrirse. Pero, sin embargo, cuando están así, todavía están muy bebés y hay que no moverlas mucho, dejarlas en la resolana en la que estaban y seguirlas simplemente regando y manteniendo, viendo que su sustrato esté bastante húmedo, que no se caiga, para que la plantita crezca y se desarrolle. Excelente, ya has terminado el módulo 2. En este módulo vimos cómo hay que empezar a germinar, así que te invito a que empieces a poner tus semilleros, al mismo tiempo que empieces a elegir las mejores semillas para que las puedas ir acomodando en esos excelentes semilleros y no olvides que hay una combinación de sustrato que debes de utilizar. Además, en el video de abajo te dejo también cómo es que puedes formar un semillero casero. Te va a servir mucho para que puedas empezar a armar estos pequeños semilleros para tus hortalizas. Y no olvides que si ya les empezaste, etiquétanos en alguna de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, para empezar a ver cómo es que vas teniendo tus semilleros y cómo es que tus bellas plantas están creciendo. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.